Que ya tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Pérez Ricart del Centro de Investigación y Docencias Económicas de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre 1965 y 1990. Doctor Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos hasta Sonora, desde Ciudad de México. Gracias por atendernos esta llamada y bueno, platicar sobre esta comisión que sabemos que ya pues ha sido anunciada por el presidente desde hace algún tiempo atrás, y es que se trata también de hablar de qué es lo que sucedió entre 1965 y 1990, el hecho de cómo ocurrieron ciertos hechos y más que nada el poner un antecedente para que esto no se vuelva a cometer. ¿Qué es lo que están investigando en este momento, Carlos? Creo que lo resumes muy bien. Me da muchísimo gusto estar contigo, con tu auditorio. Acabo de estar justamente en Hermosillo la semana pasada presentando lo que hace la Comisión de la Verdad. Uh-huh. En una frase, la Comisión de la Verdad es el último intento, quizás el más importante, enarbolado por el Estado y por la sociedad mexicana, para intentar esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la Guerra Sucia en México, o la así llamada Guerra Sucia en México. Un periodo en el que el Estado mexicano, a través de algunas de sus instituciones, incluyendo la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército y las policías federales y locales, torturó, desapareció, mandó al exilio a personas sin ningún tipo de racionalidad jurídica, uh-huh, ¿no? De manera incontestable, de manera pueril, se utilizaron las instituciones del Estado mexicano para torturar y para desaparecer personas. Estamos justamente en esta Comisión de la Verdad buscando esclarecer lo sucedido en ese periodo, porque creemos firmemente que el hecho de que esos crímenes hayan quedado impunes habilita también la impunidad del presente. La impunidad del pasado habilita la impunidad del presente. Entonces es un intento por parte del Estado y de la sociedad mexicana, esta Comisión de la Verdad, por esclarecer esos crímenes en la llamada Guerra Sucia. Y es, insisto, importante por lo que es en términos históricos, pero también para intentar comprender la violencia del presente, que insisto, articulada por la violencia del pasado. Y que de cierta manera también influye en cambiar esta conciencia colectiva que se tiene o esta memoria histórica de cómo se acontecieron ciertos hechos, porque tenemos solamente una verdad o tenemos solamente una versión de los hechos, y las cosas pues también se deben de tomar de parte de quien vengan. Y el Estado mexicano en años atrás pues se veía como nos contaban una narrativa o una historia de tal modo que encubrían ciertos hechos donde había omisiones por parte del Estado. Tienes toda la razón, y déjame elaborar sobre dos puntos. Lo primero, en la cuestión de la memoria histórica. Hoy vamos a las escuelas, a las secundarias, a las uh-huh, preparatorias, incluso me atrevería a preguntarle al auditorio que ahora nos escuche, ¿cuánta gente sabe lo que ocurrió en ese periodo? ¿Cuánta gente conoce a la Liga Comunista 23 de septiembre? ¿Cuánta gente sabe que se desapareció y se torturaron sin deberla ni temerla? Uh-huh. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir, como tú bien dices, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto no se repita en el presente y no se repita en el futuro? Entonces, hablar del pasado también es hablar del presente. Y lo segundo tiene que ver con las narrativas que se construyen. Durante mucho tiempo se justificó la desaparición de personas por el hecho de, entre comillas, estar metidos en algo o tener algo que ver. Un militante o un simpatizante de la Liga Comunista podía ser desaparecido, uh-huh, y se justificaba en medios bajo el argumento de, bueno, en algo estaba metido el muchacho. Uh-huh. ¿Sí? Sin pasar por un juez, sin pasar por un fiscal, por un ministerio público, sin tener un juicio justo. O simplemente no se hablaba del tema, porque antes sí había un control mediático. Ahorita con las redes sociales ya es casi imposible que se pueda llegar a un control, pero en aquellos tiempos sí se podía. Y aquí el mejor ejemplo es el hijo Jesús de doña Rosario Ibarra, que acaba de morir la semana pasada. Uh-huh. Una mujer que
luchó 47 años por encontrar a su hijo. Sí, sí. Y se fue y murió sin poder encontrar a su hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que esto no vuelva a pasar, para que no vuelva a suceder, para esclarecer el pasado y que no pueda volver a suceder, es que el presidente López Obrador crea, por mandato presidencial en octubre del año pasado, la Comisión de la Verdad de México. Una comisión que se va a centrar en estudiar los crímenes ocurridos de 1965 a 1990. Yo tengo el honor de ser una de las 5 personas expertas comisionadas que forman parte de esta Comisión de la Verdad, y que te explico rápidamente. Se divide en 5 partes: una parte de esclarecimiento histórico, uh-huh, una parte de justicia, que pretende crear una fiscalía especializada para delitos del pasado, una parte para encontrar personas, ¿sí? Okay. Enfocada en reparaciones, para que se repare económicamente a la gente que sufrió violaciones por parte del Estado mexicano, y la 5ª patita o el 5º eje de la comisión, que logra articular una ley de la memoria que permita crear desde el Estado mexicano una política de memoria a las escuelas, a los centros educativos, a los más jóvenes, y que nos permite interiorizar lo sucedido en ese periodo de nuestra historia. Estos 5 ejes de trabajo de los que nos estás platicando, doctor Carlos Pérez, ¿de qué manera o hasta qué tiempo tendrían ustedes para poder concretarlo? Sabemos que es muchísima la información que se generó en ese lapso de tiempo desde 1965 hasta 1990, sin embargo que pues supongo que deben de tener como una fecha de entrega, por así decirlo, ¿no? Exactamente, qué bueno que lo preguntas, muy precisas, por cierto, tus preguntas. La Comisión de la Verdad, a partir de la convocatoria y el nombramiento de nosotros como comisionados, uh-huh, pero además estamos trabajando muy de cerca con instituciones del Estado mexicano. Okay. Una de ellas es la Comisión Nacional de Búsqueda, que se encarga precisamente de intentar encontrar en vida o muerte, bueno, en vida, en el mejor de los casos, o incluso en muerte, los restos de uh-huh, personas que hayan sido desaparecidas. Trabajamos muy de cerca con la CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que más bien es la encargada de las reparaciones. Trabajamos muy de cerca con el Archivo General de la Nación, que nos permite tener acceso a documentos clasificados o que están por desclasificarse del Estado mexicano. Trabajamos muy de cerca con la Subsecretaría de Gobernación, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que nos permite tener diálogo con las víctimas. En fin, trabajamos con varias instituciones del Estado mexicano justamente para poder alcanzar los objetivos que tenemos como Comisión de la Verdad. Ahora, nuestra labor en tanto comisionados, las personas expertas, es entregar al final del periodo de gobierno del presidente López Obrador un informe sobre lo que fue este periodo. Un informe en el que nosotros, después de entrevistar a muchas personas, de ir por testimonios por todo el país, de generar mucha investigación de fuentes documentales, de periódicos, de archivos, de platicar con miles de víctimas, con familiares de víctimas y con colectivos, podamos dar a conocer algo así como la verdad histórica uh-huh, de lo acontecido en ese periodo. Eso se va a llamar el informe de la Comisión de la Verdad y será entregado, insisto, en septiembre de 2024 al presidente López Obrador y al pueblo de México como el resultado de la investigación de la Comisión de la Verdad. Tenemos 29 meses hasta entonces y estamos trabajando arduamente para poder escribir el mejor informe posible y dar a conocer al pueblo de México la verdad histórica sobre lo acontecido en este periodo. Doctor Carlos Pérez, ahorita nos comentaba que usted pues es una de las personas asignadas a esta encomienda. Sin embargo, ¿cuáles son los otros perfiles que también trabajan en este pues informe que se va a presentar al final del sexenio del presidente López Obrador? Porque es muy importante saber también las especialidades de las personas que ahora sí que nos van a contar la nueva historia o esta nueva narrativa de cómo realmente fueron los hechos. Con mucho gusto. Somos 5 personas que fuimos elegidos en un proceso en el que participó una asamblea uh-huh, de colectivos de víctimas, en las que participó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, y en el que participó también la Subsecretaría de Gobernación, en representación de Alejandro Encinas. Entonces somos resultado de una amplia convocatoria en la que participan instituciones internacionales, sociedad civil y Estado mexicano. Fuimos nombrados el sacerdote David Fernández, sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Iberoamericana del ITESO, con reconocida autoridad moral. Fue nombrado Abel Barrera, activista de la organización Tlachinolan,
lleva largos años luchando por los derechos humanos en Guerrero. Fue nombrada la historiadora Eugenia Alier, historiadora de la UNAM, con mucho prestigio y gran reconocimiento, y a Leira García Aguirre, también pedagoga, historiadora de Chihuahua. Y con esas 4 personas, más su servidor, estamos trabajando justamente en la preparación del informe, en el plan de trabajo con el que vamos a estar elaborando los siguientes 30 meses, 29-30 meses, y que nos permitirán concluir un informe independiente, ¿no? Independiente del Estado, independiente también de las víctimas, que intente ser lo más objetivo posible y que narre la historia de lo acontecido en este periodo. Claro, y qué interesante que nos platique de los perfiles, justamente también porque por lo que nos dice, pues también tienen la perspectiva desde el punto de vista de mujeres, tienen la perspectiva desde el punto de vista de hombres y sobre todo con una perspectiva de los derechos humanos, porque como bien lo comentabas, en esta denominada guerra sucia o este periodo de los crímenes de guerra sucia, pues parte importante fue las graves violaciones a los derechos humanos. Exactamente. Nosotros tenemos que aplicar una perspectiva de género. Nosotros trabajamos bajo la idea de que las violaciones graves a los derechos humanos fueron perpetradas de manera diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que las causas fueron diferenciadas a partir de las condiciones étnicas, de género, de edad, de territorio de las personas, y las consecuencias también fueron diferenciadas a partir de esas propias características. No podemos construir o escribir una narrativa de ese proceso sin entender también las condiciones de género, de clase, de etnia de las personas. Entonces, bueno, es un proceso complejo, imaginarás, y en el que son muy importantes, y esto tal vez puede interesar al público, las perspectivas regionales. Nosotros estamos yendo a todos los estados de la República, pensamos ir a todos los estados de la República con nuestros equipos, a tomar testimonio de personas que hayan estado de alguna manera envueltas en estos procesos. Familiares de víctimas, hijos de víctimas, padres de víctimas, amigos de víctimas. Para tomar sus testimonios y poder construir la narrativa lo mejor posible, más abierta posible, más plural posible. Entonces, bueno, se hace un llamado a toda la población, vamos a ir a Sonora, vamos a ir a Hermosillo. A que estén atentas en redes sociales, en la página de internet de la Comisión de la Verdad. Yo me pongo a su servicio, Carlos Pérez Ricard, para que se comuniquen con nosotros, para irles diciendo cómo vamos a ir por todo el país recogiendo testimonios, porque la Comisión de la Verdad es de todos y va a ser exitosa en la medida en que participe el pueblo de México y en la medida en que realmente sea abierta a la sociedad mexicana. Perfecto. Doctor Carlos Pérez Ricard, le agradezco que nos haya tomado esta llamada para hablarnos a profundidad de qué trata esta Comisión de la Verdad. Le agradezco a usted mucho por sus preguntas y una felicitación también a la Radio Pública del Estado. Muchas gracias. Gracias.